una cosa teórica muy de inicio, muy somera sobre el amor. El amor es una emoción, bueno, es un núcleo que aglutina muchísimas emociones, desde las más placenteras a las más terribles de padecer. Pero digamos que uno de los aspectos que vamos a retomar como punto de partida es el aspecto social del amor, es decir, cómo la manera en que nos enamoramos, elegimos a la persona, la manera en que calificamos a esa persona y cómo expresamos nuestros afectos hacia ella y qué esperamos de ella hacia nosotros, tiene la vigilancia, el escrutinio y el reconocimiento de los otros. Es decir, es algo que está regulado, normado socialmente, culturalmente, y el que el Facebook sobre todo sea un espacio donde también esos otros tienen una presencia, hace que este aspecto del amor adquiera una nueva dimensión. Es decir, no solamente las parejas se arman así en la vida cotidiana, en el terreno, digamos, de la copresencia física, sino que ahora a través del Facebook ahí también hay una zona de observación que permite el reconocimiento, el conflicto de las relaciones amorosas en ese espacio en particular. Entonces, hay aquí algunas hipótesis que me parece que desde ahorita se las adelanto porque ese va a ser como el sentido que van a tener las siguientes diapositivas y hacia donde apuntan las conclusiones, porque de hecho se han visto confirmadas nuestras hipótesis, ¿no? Creemos que el uso de las tecnologías digitales favorecen la performatividad de ciertos elementos del amor romántico. Es decir, sobre esto, bueno, hay muchísimo, pero algunos de los elementos de cómo manifestamos la emoción amorosa tienen que ver con emociones muy fuertes sobre el sentirnos dueños del otro, el sentir que nos debe total disponibilidad, el estar continuamente dispuestos también hacia el otro, y que esas actitudes y esos sentimientos desplegados recíprocamente se deben manifestar a través de expresiones ritualizadas, socialmente construidas. Digamos, hay maneras convencionales de expresar todo esto y de que también nos proveen expectativas de que queremos que los otros, o el otro, o la otra, se manifieste hacia nosotros. La hipótesis central es que estos elementos, que son de suyo esenciales en la relación amorosa, se exacerban por el uso de las nuevas tecnologías. ¿A qué nos referimos? Si queremos saber siempre dónde está el otro, cosa que es consustancial el sentimiento amoroso, resulta que ahora es posible tecnológicamente saber dónde está siempre el otro, cosa que antes no era posible, ¿no? O si queremos saber dónde está, cuál es su pasado, antes dependía de lo que nos contara. Ahora podemos husmear en su Facebook lo que nos dé la gana, claro, de todo lo que esa persona haya subido sobre su vida. ¿Quiénes fueron sus exparejas? ¿Quiénes fueron sus parejas antes? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué dicen? ¿Cómo se expresan? Etcétera. Es decir, estos elementos pues se han como potencializado y han encontrado en el uso de estas nuevas tecnologías como una expresión mucho más intensa de esas necesidades. Bueno, ¿de dónde sacamos lo que voy a presentar aquí? Hicimos 19 entrevistas a jóvenes con formación educativa media y media superior, hombres y mujeres de 12 a 29 años, residentes de la zona metropolitana de Guadalajara, acomodados en los grupos de edad de manera equilibrada, y bueno, se hicieron entrevistas semiestructuradas que incluyeron aspectos como, bueno, todos estos jóvenes tienen por supuesto uso de celular, smartphone, y tienen Facebook, y el guión incluyó muchos elementos, otros no están tratados todavía en la ponencia, serán objeto de otro trabajo. Por ejemplo, el apego afectivo a las tecnologías, que es un elemento muy interesante, ¿no? Cómo nos vinculamos afectivamente al celular y los llegamos a adornar, por ejemplo, o a poner en las pantallas, ¿no? De inicio también ciertas fotos, ciertos iconos, ciertos símbolos, y adornar también por fuera con calcomanías, etcétera, etcétera. Esa es una dimensión también muy interesante de cómo se apegan los jóvenes a los aparatos, ¿no? Objetivamente hablando. Bueno, pasando ya a cuestiones de resultados, se tiende a pensar que los jóvenes publican todo, ¿no? Que no hay una idea de intimidad, que ya no reconocen frontera entre lo íntimo y lo público a través del Face. Y no, lo que encontramos es que sí hay una cierta frontera, solo que ya no es la misma
que para otras generaciones. Y lo que consideran íntimo sigue quedando en el aspecto íntimo, es decir, todos hay un consenso entre los chicos entrevistados que no todo lo publican, no lo que es realmente y profundamente importante en sus estados de ánimo, aunque lo que puede catalogarse de manera superficial sí lo publican. Es decir, el uso de los emoticones es absolutamente generalizado, pero hay una diferencia entre decir, estoy triste, pongo una carita triste, a decir, realmente estoy profundamente consternado, muy afectado por un problema con mi papá, con mi novio, etc. Eso no lo sacamos, ¿no? Entonces es un manejo de la emoción, digamos, hay una distinción entre estados de ánimo más o menos visibles, socialmente compartidos, y otros más profundos. Y entonces lo que podemos ver es que no hay un borramiento de la frontera entre público y privado, sino que hay un recorrimiento un poco, ¿no? Para los jóvenes, no está en el mismo lugar que para otras generaciones. Ahora, el publicar la situación sentimental es otro rasgo de qué tanto decimos, y las opciones que otorga el Facebook, que ustedes conocen seguro, es algo que genera conflictos o genera maneras de relacionarse específicas. Por ejemplo, si una chica pone soy soltera, por ejemplo Jessica, inmediatamente empieza a recibir muchísimas frases, diálogos, iniciativas de conversación que abiertamente se dan porque publicó que era soltera, ¿no? Empieza a darse, y es muy común, acoso cibernético, pero que, digamos, puede ser más o menos controlado. Te diviertes, muchos de ellos hasta se divierten viendo todos estos intentos de ligue, ¿no? De inicio de relaciones, y los despachan fácilmente, ¿no? Tampoco es que llegue a ser algo completamente incontrolado. Los problemas vienen, en realidad, cuando se establece una relación y uno de los dos no cambia su estatus sentimental. Cuando se tarda un poco o no le da importancia a poner ya estoy comprometido. Y allí empiezan a darse situaciones donde, sobre todo las mujeres, exigen que el muchacho publique su nuevo estado sentimental. Y eso en las entrevistas fue claro, ¿no? O sea, los jóvenes diciendo, a mí no me importa poner, pero lo pongo porque mi novia me lo exige, ¿no? ¿Y por qué crees que te lo exija? Pues porque quiere tener control, porque en realidad quiere que se diga ahí en ese espacio público que yo ya soy de su propiedad, ¿no? Entonces, híjole, 5 minutos, bueno, es claro que la socialidad se amplía para el amor, para el ligue, a través de las fotos se amplía toda esa información, también hay conflictos generados por la publicación de fotos, sobre todo los jóvenes, los hombres, no les gusta que se publiquen fotos, a las mujeres son mucho más proclives a ello. Algunos dicen, me da vergüenza porque saca fotos que no debería, me echan carrilla por esas fotos. Y bueno, los adultos, la familia, obviamente pueden escrutar mucho más fácilmente las relaciones, cómo aparecen las poses, los lugares donde están, etc. Es un espacio pues de mayor observación, capacidad para observar dónde están los jóvenes. Y problemas hay muchos cuando las fotos no son de las parejas. Cuando se sube una foto, cuando está en un bar, el joven la ve, por ejemplo el novio de esta chica, y dice, ¿y dónde estabas? ¿No? Ay, es que se me pasó decirte que iba a ir a un bar con un amigo de la prepa. No, bueno, o sea, problema porque se enteraron por la foto que llegó antes del mensaje de la chica sobre lo que iba a hacer 2 horas después. Entonces es una cuestión del tiempo así terrible, de que en realidad hay que mantener informado al otro de manera constante, y eso es lo que les decía sobre los elementos del amor romántico. Esa obsesividad que caracteriza el enamoramiento, sobre todo en sus primeras etapas, se ve aún potencializada, ¿no? Con estas posibilidades técnicas. Y el adueñarse del otro es algo que se da, es decir, y ahí me voy a lo del WhatsApp. El que mandemos mensajitos y no recibamos la respuesta inmediata se ha convertido en una serie de situaciones de desesperación, depresión. ¿Por qué no me contesta? Sé que está conectado, sé que vio el mensaje y no me contesta, ¿no? Entonces es como puede generar verdaderos estadios muy negativos, todo por eso. Y fíjense que de los más jóvenes, de 12 a 14 años, oye, ¿qué sientes cuando no te contesta? Pues que debe estar haciendo qué hacer en su casa, a mí no me causa problema, está cuidando a sus hermanos. Pero cuando aumenta la edad, empieza más la obsesión, es decir, no, es que no me hace caso, está ocupado, está chateando con alguien más, a mí no me hace caso, etcétera, etcétera. Entonces también vemos que, dependiendo de las edades, aumenta la obsesividad y luego baja. Ya en el grupo de 25 a 29, cuando son relaciones un poco más, por decirlo de alguna manera, maduras,
ya no se le da tanta importancia a esto. De hecho, se puede llegar a negociar, no publicar el estatus sentimental y, por supuesto, no compartir la contraseña, porque ese es un gran tema. Hay parejas que llegan a decir, dame tu contraseña, yo te doy la mía como prueba de amor, ya no la virginidad, sino compartir la contraseña, y eso en realidad es un acto de amor, es esta nueva manera de ritualizar los afectos, y me dio su contraseña, es que ya, bueno, estamos en un estado maravilloso, pero luego puede haber injerencia terrible en borrar fotos del otro, en meterse a alterar su muro, actos absolutamente de dominio y de poder en la vida del otro, en su expresión técnica, que en realidad son terribles, ¿no? Bueno, me voy directo a la parte final. El dolor se amplía al mirar, es decir, los conflictos en las parejas, cuando ves las fotos de sus nuevas relaciones, o ves fotos de sus amigos que luego se convierten en nuevas relaciones, y si son guapos, peor. Y eso, hombres como mujeres dicen, es que lo vi y está guapa o guapo, y el dolor se amplía, digamos. Ahí sí que la ignorancia de otras épocas, de otros tiempos, es lo mejor que enterarse de todo, ¿no? Bueno, aquí hay un aspecto que es el stalkear, que ustedes seguro lo conocen muy bien, el espionaje, el estar mirando, leyendo, intrometiéndose en los perfiles de otros, las contraseñas que les mencionaba, y bueno, se convierte en espacios para el control, ¿no? En las relaciones, la vigilancia también. Y la vigilancia puede llegar a tal punto que muchos de los chicos que entrevistamos llegaron a cerrar su Facebook, definitiva o temporalmente, por el bien de sus relaciones. Y es decir, llega a grados tan terribles de obsesividad, sobre todo de alguno de los miembros de la pareja, que llegan a conflictos muy profundos de exigencia de fidelidad, aun cuando ni siquiera se conocían. Es el caso de estas frases terribles, de algunos casos que la chica sobre todo tenía una celotipia, bueno, absolutamente patológica, y le llegaba a pelear por cosas ocurridas antes de que ella siquiera hubiera conocido al muchacho. Conclusiones. Las vivencias de nuestros entrevistados muestran ciertamente nuevas formas de cortejo, ligue, que constituyen una socialidad más amplia, que dan nuevas opciones pues para iniciar relaciones, y que sobre todo empodera a personas que son inseguras sobre su apariencia física, por ejemplo. Se sienten más hábiles en el lenguaje, seducen a través del lenguaje, y ya que se gana cierta confianza, se conocen y pueden cara a cara enfrentar, bueno, sus inseguridades, ¿no? Con un poco más de poder. Pero también esto se ha convertido en que, una vez establecidas las relaciones, el amor, con todas sus características, se exacerba, se lleva a un acto de observación, intrusión, vigilancia o control, pero sin límites, con un muy bajo escaso autocrítico, y digamos que se les van las trancas, y eso hace que en realidad se constituyan estas nuevas tecnologías en nuevas fuentes de conflicto. Todavía no sabemos, o los jóvenes no saben, que son sus usuarios mayormente, cómo reglamentar la relación, no en la vida real, sino en esos espacios. Y entonces está siendo como un territorio ahorita no normado, que por eso está llevándose a excesos, digamos, en las relaciones, el poder y el dominio de unos sobre otros. Muchas gracias. Perdón por si me extiendo.